Buenas chicos y chicas, hoy día vamos a trabajar una síntesis de la unidad. Vamos a ver los distintos sistemas del cuerpo humano y también vamos a trabajar con las células. Los sistemas que vamos a ver ahora son sistemas que ya hemos trabajado anteriormente. Vamos a recordarlos. Son el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Comencemos entonces con el sistema digestivo. La función del sistema digestivo es sintetizar los alimentos, tomando de ellos los nutrientes que nos darán la energía para hacer funcionar nuestro organismo. Ahora vamos a ver las partes más importantes del sistema digestivo. Como sabrás, este proceso comienza en la boca, cuando comemos algo. Aquí, gracias a las glándulas salivales, el alimento se convierte en bolo alimenticio, el cual pasa por el esófago, que es a su vez un conducto que comunica la boca con el estómago. En el estómago existen los jugos gástricos, que son un poderoso ácido que degrada los alimentos. Mientras ocurre este proceso, el hígado produce bilis, un líquido que afecta a las grasas. El bolo alimenticio, que ahora se llama quimo, pasa luego por el intestino delgado. Allí se absorben sus nutrientes, y estos pasan a la sangre para ser distribuidos a través del cuerpo, como vamos a ver más adelante. Lo que queda del quimo pasa ahora al intestino grueso. Aquí el agua y los minerales son enviados al torrente sanguíneo, y el resto se convierte en heces fecales que son expulsadas a través del recto. Ahora vamos a ver el sistema urinario. La función del sistema urinario es eliminar desechos que se producen por la digestión y otros procesos para que el cuerpo ya no los conserve dentro porque pueden ser nocivos para nuestro organismo. Veamos ahora las partes más importantes del sistema urinario. Comencemos por los riñones. Estos órganos tienen la función de filtrar la sangre que reciben e incorporan nuevos elementos. Dentro de los riñones tenemos los nefrones. Ellos son los responsables de filtrar la sangre y lo hacen a través de tres procesos: el proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de secreción. En el proceso de filtración, la sangre llega a través de los capilares, que es un tipo de vaso sanguíneo que vamos a ver después. En este punto se filtran los nutrientes y los desechos de la sangre. En el proceso de reabsorción, los nutrientes y elementos útiles regresan a la sangre y lo que no se convierte en orina. Por último, en el proceso de secreción, la orina fluye hacia los uréteres y desde allí la orina irá hacia la vejiga, que es donde se almacena. Luego de esto será expulsada hacia el exterior gracias a la uretra. Ahora vamos a ver el sistema respiratorio. La función de este sistema es absorber el oxígeno, que es un elemento vital para nuestra supervivencia, y elimina también el dióxido de carbono, un elemento que nosotros arrojamos como desecho y que, por supuesto, no nos sirve. Las partes más importantes del sistema respiratorio. Comencemos por la nariz. Por aquí ingresa el aire desde el exterior, pasando por las fosas nasales. Este aire viajará por la faringe y la laringe, hasta llegar a la tráquea. Esta última envía el aire hacia los bronquios, que, como ves, conducen directamente hacia los pulmones. Dentro de los pulmones se encuentran los bronquiolos y los alvéolos pulmonares. Es en estos últimos en donde ocurre un importante proceso llamado intercambio gaseoso. Para que lo tengamos en cuenta, en este órgano hay muchos capilares, vasos sanguíneos que, como dije, veremos muy pronto. A través de ellos llega la sangre pobre en oxígeno, pero rica en dióxido de carbono. En los alvéolos, la sangre recibe oxígeno, el cual se distribuye por todo el cuerpo y se queda en los alvéolos el dióxido de carbono, el cual expulsamos al exhalar, ya que no nos sirve. Ahora vamos a ver el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema muy importante, pues transporta la sangre. La sangre está en todo nuestro cuerpo y tiene una serie de elementos importantes para que nuestro organismo funcione correctamente. Mueve desechos, transporta el oxígeno y los nutrientes, y también los glóbulos blancos y rojos que son imprescindibles para el funcionamiento del organismo. Una de las partes principales del sistema circulatorio, en este caso, el corazón. El corazón bombea o empuja de cierta forma la sangre por todo nuestro organismo. Está dividido en cuatro zonas. Tenemos la aurícula izquierda, que recibe la sangre rica en oxígeno desde los pulmones. Tenemos la aurícula derecha, que recibe la sangre pobre en oxígeno del resto del cuerpo. Después tenemos los ventrículos. El ventrículo izquierdo envía sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo y el ventrículo derecho a su vez envía sangre pobre en oxígeno a los pulmones. Siguiendo con las partes más importantes del sistema circulatorio, veremos ahora los vasos sanguíneos.
Estos son los caminos a través de los cuales la sangre viaja por nuestro cuerpo. Existen 3 tipos. Arterias. Son conductos gruesos que transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Venas. Son más delgadas que las arterias. Trasladan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Y por último, tenemos los capilares, que son los más pequeños y finos y permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los demás tejidos. Por último, tenemos a la sangre. Se considera este tejido como el mecanismo de transporte de sustancias del cuerpo, ya que lleva en su interior nutrientes, desechos metabólicos, oxígeno e incluso anticuerpos a través de todo el organismo. Ahora, ¿cómo se relacionan los sistemas entre sí? Notarás que por su función de transporte, el sistema circulatorio se relaciona mucho con los demás. El sistema digestivo y el sistema circulatorio tienen comunicación en los intestinos. Cuando se absorben los nutrientes en el intestino delgado, estos pasan a la sangre, la cual se distribuye a través del cuerpo. El sistema urinario y el sistema circulatorio también se relacionan. Anteriormente leímos y escuchamos que los nefrones filtran la sangre. En este proceso, la sangre llega inicialmente a través de los capilares, y en el proceso de reabsorción, los elementos útiles vuelven a la sangre y los que no se transforman en orina. Por último, veamos cómo se relaciona el sistema respiratorio con el sistema circulatorio. Como vimos anteriormente, en los alvéolos pulmonares hay muchos capilares que llevan sangre pobre en oxígeno, pero rica en dióxido de carbono. En este órgano, la sangre recibe oxígeno y deja a cambio dióxido de carbono, el cual es luego expulsado cuando nosotros exhalamos, ya que no nos sirve. Ahora ya hemos trabajado con los sistemas, vamos a ver la célula. Debemos recordar algunos conceptos clave. Primero, recordar que la célula es la unidad más básica de la vida y que es por lo tanto el primer eslabón en lo que llamaremos niveles de organización. Aquí podemos verlo: célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Una célula puede dividirse para multiplicarse. Varias células pueden formar un tejido, como los huesos o la sangre. Los tejidos forman órganos, como el páncreas o el hígado. Varios órganos forman un sistema, como el sistema respiratorio o el sistema digestivo. Y por último, un conjunto de sistemas forman un organismo, por ejemplo, un ser humano. Ahora veremos los conceptos claves de la teoría celular. Como leíste en las guías anteriores, muchos científicos estudiaron a la célula. Gracias a sus descubrimientos podemos decir 3 postulados importantes. Primero, todos los seres vivos están formados por células. Segundo, en la célula ocurren todas las funciones vitales del organismo. Y tercero, todas las células provienen de otra célula. Vamos a leer cada uno de estos postulados y vamos a explicarlos para entenderlos mejor. Primero, todos los seres vivos están formados por células. Si recordamos lo que dijimos antes, es decir, que la célula es la unidad base para la vida y el primer eslabón en los niveles de organización, entenderemos que nuestro cuerpo y todas sus partes están formadas por células. Veamos ahora el segundo postulado. En la célula ocurren todas las funciones vitales del organismo. En biología, se entienden como funciones vitales aquellos procesos que realizan todos los seres vivos. Estos son la nutrición, la interacción y la reproducción. Las células cumplen con estas funciones. En términos de nutrición, vamos a ejemplificar con la célula animal, la cual a través de la glucosa produce energía en un proceso llamado respiración celular, es decir, la célula se nutre. En torno a la interacción, como ya dijimos antes, las células interactúan entre sí. Por ejemplo, se unen para formar un tejido nuevo, como la sangre o el hueso. Por último, los seres vivos se reproducen, y la célula también lo hace, dividiéndose a sí misma en un proceso llamado división celular. Esto último también nos da a entender el último postulado, que declara que todas las células provienen de otra célula. Como leíste y escuchaste anteriormente, las células se dividen a sí mismas para formar más células, lo que se da a entender que una célula nueva provino de una anterior. Para que lo tengamos en cuenta, los primeros seres de la Tierra eran unicelulares, es decir, eran seres cuya estructura era una sola célula. Se estima que toda la vida que conocemos, incluyéndonos, proviene de estos seres que vivieron aproximadamente hace 3.800 a 2.500 millones de años. Existen 2 grandes tipos de células, procariontes y eucariontes. Si bien son diferentes entre sí, todas las células comparten los siguientes elementos: membrana plasmática, citoplasma y ADN. Veámoslas más a fondo para conocerlas mejor. En las células procariontes podemos observar que poseen muchos ribosomas y plásmidos. Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas. Esta célula es propia de organismos unicelulares como las bacterias. Las células eucariontes, en cambio, tienen un núcleo más grande en donde está contenido el ADN.
Dentro de la célula eucarionte hay una serie de estructuras llamadas organelos, las cuales cumplen distintas funciones. Podemos encontrarlas en seres unicelulares como los protozoos, pero es más propia de seres pluricelulares, como por ejemplo los seres humanos. Las células eucariontes se dividen a su vez en célula animal y célula vegetal. Veamos ahora algunas diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Una de las mayores diferencias entre las dos es que la célula animal es heterótrofa, es decir, se alimenta de material orgánico de otros seres vivos. En cambio, la célula vegetal es autótrofa, sintetiza lo que necesita a través de material inorgánico. Llegado a este punto, es importante destacar que la célula animal obtiene energía de la mitocondria, en un proceso llamado respiración celular, en donde se produce energía a través de la glucosa. En la célula vegetal, en cambio, los que llevan a cargo este proceso son los cloroplastos, a través del desarrollo de la fotosíntesis, es decir, se usa la luz solar como fuente de energía. Por último, analizaremos la función de los principales organelos en una célula. Primero, tenemos el núcleo. Este es el centro de control de la célula, es decir, dirige las actividades que ésta realiza. Ahora vamos a ver el retículo endoplásmico. Se divide en dos, retículo endoplásmico liso y rugoso. El retículo endoplásmico rugoso está lleno de ribosomas, los cuales sintetizan las proteínas. El retículo endoplásmico liso, en cambio, no tiene ribosomas, es un conjunto de túbulos aplanados. Su función es sintetizar lípidos y descomponer sustancias dañinas para la célula. Veamos ahora el aparato de Golgi. Su función es la de empaquetar las sustancias del retículo endoplásmico y distribuirlas si son proteínas o expulsarlas si son dañinas. La mitocondria es uno de los elementos que vimos anteriormente. Su función es la obtención de energía a través de la glucosa en un proceso llamado respiración celular, el cual solo se da en la célula animal. El cloroplasto, en cambio, sirve a este mismo propósito con la diferencia de que lo hace solamente en la célula vegetal, usando la luz solar como fuente de energía en un proceso llamado fotosíntesis. Veamos ahora a los lisosomas. Su función consiste en degradar sustancias que provienen de la misma célula. Otro elemento importante en las células son las vacuolas. Es una suerte de bolsa membranosa cuya función es almacenar agua, azúcares, sales y proteínas. La única diferencia que hay entre las vacuolas de la célula animal y vegetal es que en esta última, este organelo es más grande, llegando a ocupar casi el 90% del volumen total de la célula. Otro organelo importante es la pared celular. Solo la encontraremos en la célula vegetal. Es una capa externa que da rigidez a la célula para que no pierda su forma y permite el paso de algunas sustancias. Otra estructura similar es el citoesqueleto. Le da forma a la célula además de mantener las estructuras y organelos en cierto orden. Y por último vamos a ver los centriolos. Estos pequeños cilindros solo están en la célula animal y su función principal es participar en el proceso de división celular. Para finalizar, este video pretende ser una síntesis del contenido, por lo tanto solo vemos los conceptos claves con poca profundidad. Para lograr entender de mejor forma los conceptos vistos aquí y en las guías, no olvides leer tu libro y hacer las consultas necesarias a tus profesores. Espero que este material te haya servido para comprender algunos conceptos importantes. Mucho éxito en tus actividades.